Buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra clase en esta mañana y estamos en el libro de Proverbios capítulo 6. El día de hoy vamos a ver los versículos 20 hasta el 35. Proverbios 6, versículos 20 al 35. El tema es un poco delicado, pero importante. Proverbios 6, del 20 al 35. Vamos a hablar sobre el tema el alto costo de los pecados sexuales. Y si bien Salomón está enfocado en el adulterio, en la mujer extraña, en cómo seduce y el costo, los principios aplican a cualquier pecado sexual. Adulterio se entiende a gente casada, pero el principio aplica igual a personas solteras, el sexo antes del matrimonio, fornicación. Creo que también aplica a hábitos pecaminosos como la pornografía, lujuria, lascivia, todo tipo de pecado sexual. Pero vamos a leer Proverbios 6, 20 al 35. Vamos a leer de manera alternada. Voy a pedir que me ayuden. Comienzo yo con el 20, ustedes el 21, así hasta llegar al 35. Proverbios 6:20 dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Ustedes, hágalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, y ella te penetra con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Ella sin vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aun cuando multiplique los dones. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Pido que a través de ella nos instruyas, pongas nuestra mente en orden, nuestro corazón en orden. Ayúdanos a venir diario a ti. Creemos firmemente que es solo nuestra comunión contigo, el obedecerte, caminar en santidad, escuchar tu palabra, ponerla en práctica en el día a día, lo único que nos puede dar la victoria sobre el pecado. Ayúdanos a entender que por nosotros mismos somos débiles, vulnerables, y si dependiera de nosotros, pues ya hubiéramos caído en pecado. Pido que nos ayudes en ese tema tan importante, delicado, que tanto daño ha hecho, y que con tu ayuda podamos tener la victoria siempre. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Entonces, en las últimas semanas, solo para hacer un breve resumen antes de entrar a tema, hemos hablado de trampas que el sabio evita, que está atento para evitar caer en ellas. Y Salomón, de hecho, es progresivo, empieza de menos a más, de cosas serias, sí, pero va escalando en cuanto a la gravedad. La primera sección del capítulo 6 hablamos sobre el fiador, el aval imprudente que se compromete con sus palabras y pone en riesgo a sus propios bienes materiales. El otro no paga y el otro termina perdiendo hasta su propia cama, de acuerdo a Proverbios mismo. También vimos en segundo lugar, la segunda sección, el ser perezoso, ¿no? El caso de la hormiga. Mira la hormiga, oh perezoso, sé sabio. La hormiga no tiene un supervisor, y aún así trabaja arduamente, trabaja de manera ordenada, sistemática,
hay tiempos de mucha abundancia de comida, sabe que va a venir tiempo complicado, entonces es muy diligente en lo que hace. Y el perezoso, su problema no es que usa mal los recursos, el problema es que no los genera. Y como no los genera, un poquito de dormir, posponer un poco el hacer las cosas, procrastinar, llega el tiempo que la pobreza se va acercando poco a poco, cuando se da cuenta ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces alguien que ha desarrollado el hábito de la pereza por mucho tiempo, es muy complicado salir de esto, ¿no? Y también veíamos en nuestros estudios que no es solamente un tema de preferencia, porque alguien puede apelar, bueno, es que yo no me gusta trabajar, pues. Alguien puede decir, es que yo soy así, pues. Es un tema que tiene que ver también con el carácter. Dios nos diseñó para trabajar, tiene la manera de proveer lo que ocupas a través del esfuerzo, eso no es un pecado. En Eclesiastés vimos la contraparte, ¿no?, del exceso de trabajo, pero el perezoso, su problema es que no genera recursos y afecta a otras personas. También vimos sobre los pecados del hombre perverso, el hombre malvado, y las palabras usadas allí pintan a un hombre, de hecho, algo diabólico, muy, muy malvado. Toda su vida completa, ojos, manos, pies. Recuerdan que dijimos que él habla sin necesidad de hablar, es decir, su mente, su corazón funcionan completamente entregado a la maldad y afecta a otras personas. Y conectado con esto, bueno, están los pecados que el Señor abomina. 6 más 7, bueno, el séptimo, ¿no? Vimos que era algo muy, muy hebraico, muy judío, de la poesía propia de Israel y sus alrededores, lo cual refleja al hombre perverso. Ese es el hombre perverso y mira, eso es lo que hace. Y aquí la advertencia es, mira, si vas a seguir sus caminos y te vas a juntar con gente así, el fin es ruina, y ruina repentina, algo muy fuerte. Y el último de los pecados es algo serio, sembrar discordia entre hermanos. Es más serio de lo que parece, hermanos, y creo que debemos tomarlo con mucha seriedad. Hablaremos más en la predicación hoy sobre esto, pero sembrar discordia entre hermanos rompe la comunión que Dios quiere para su pueblo. No es solamente, pues no nos hablamos, no es solamente tenemos nuestras diferencias, no solamente es, pues ya guardé mi distancia, no nos saludamos y listo. Es algo más serio, porque el Señor creó a su pueblo para la comunión y esa comunión refleja la bendición de Dios. Entonces, quien atenta, quien siembra discordia, es algo que al Señor le desagrada demasiado. Pero el día de hoy pasamos a pecados sexuales y pasamos a pecados que tienen el potencial de causar destrucción de un modo muy profundo, de causar heridas que son muy difíciles de sanar y que terminan afectando a muchas personas. Pensemos un poco, si eres perezoso, te vas a afectar a ti mismo, puedes afectar un poco a tu familia, que tienen que estar proveyendo por necesidades de alguien que no quiere hacer nada por sí mismo, quiere todo fácil. Pero al final se trata de dinero, se trata de, el más afectado eres tú, pero cuando hablamos de adulterio, hay casos en los que las heridas son muy, muy profundas y causan daño a varias familias, iglesias, ministerios que iban muy bien y termina a veces hasta en muertes. Hay crímenes relacionados con pasiones desordenadas, con adulterios, con temas muy delicados y gente terminó muy, muy mal, ¿no? Entonces, Salomón va a hablar de pecados sexuales. ¿Y cómo lo va a hacer? Primero hablamos de instrucción. Primero, los versículos 20 al 23, hablamos de instrucción. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando te despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Cuando hablamos de pecados sexuales, y Salomón hace esto repetidas veces en Proverbios, dijimos que antes de cuidar el cuerpo, antes de cuidar tu intimidad, antes de vigilar lo que pasa en una habitación a puertas cerradas, primero hay que cuidar la mente y el corazón. El cuerpo va a responder a lo que haya atesorado en el corazón. Si uno en su mente y en su corazón hay un vacío, hay un descuido espiritual, hay un alejamiento del Señor, hay frialdad,
en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la oración, en cuanto a la santidad. Si en tu corazón y en tu mente tienes ese vacío a la hora de enfrentar el pecado, no tienes armas de defensa. Orar en ese momento, Dios líbrame, va a ser demasiado tarde. No estoy diciendo que el Señor no puede ayudar, pero el cuerpo va a responder a lo que hay en el tesoro, en el corazón, lo que hay adentro. Entonces Salomón nos comparte esto. Antes de hablar de la mujer adúltera, antes de darnos una estrategia, antes de pintarnos cómo es ella y qué es lo que hace, primero el mandamiento, primero la instrucción, primero tu corazón, primero la enseñanza, ¿no? Y el capítulo que sigue va a hablar de lo mismo, pero primero entender que la instrucción sexual comienza en la casa. Uno de los factores muy repetitivos en la actualidad, en nuestra sociedad y en la sociedad a nivel global, cuando se trata de delitos sexuales, siempre hay en común la falta de supervisión y de instrucción de parte de los padres. Según estadísticas, los jóvenes con mayor riesgo de ser infractores sexuales o comenzar el sexo fuera del matrimonio y antes de tiempo y de manera desordenada, casi siempre hay en común que hubo padres ausentes o padres distantes. Se puede ver un patrón: el papá no estaba o la mamá no le importaba, o vivieron los muchachos sin papás o sin ninguna instrucción. No hubo supervisión o una supervisión mínima o inconsistente. Les decían una cosa y ya no les volvían a mencionar el tema hasta años después. También está en común que hubo pocos vínculos afectivos, no hubo muestras de amor paternal hacia los hijos. Papá era muy despegado, solo estaba enojado, solo golpeaba, nunca le dijo a sus hijos que les quería, mamá igual. También falta de límites claros. También otro factor es la exposición temprana a contenidos sexuales y falta, eso es clave, en la mayoría de casos está la falta de modelos masculinos saludables. Hombres que no se comportan como hombres bíblicos. Un hombre que es muy hombre de acuerdo a su propio criterio y no de acuerdo a la palabra de Dios. O un hombre que no se comporta como un verdadero hombre. Tiene en común la falta de liderazgo del hombre, terminó perjudicando. Y quiero también decir que no todos los hijos que no recibieron instrucción se van a volver ofensores. No estoy diciendo que todos los muchachos, si no tienen papá, no estoy diciendo que van a terminar siendo violadores o van a estar con una muchacha y con otra. No estoy diciendo que eso va a pasar, pero sí aumenta el riesgo. Muchos ofensores sexuales sí reportaron que aprendieron de la sexualidad a través de la pornografía. Muchos reportaron, en su mayoría, que nunca hablaron del tema con sus papás y siempre asociaban la sexualidad con poder, con libertad, con curiosidad. Sin orientación, hermanos, sin orientación, la sexualidad va a imitar el entorno que ve. Si no hay alguien que le diga a los hijos qué esperar en el matrimonio, cómo manejar tus emociones, cómo manejar tus ojos que ven a una mujer y se sienten atraídos, si no hay un padre piadoso, si no hay una madre que tome a sus hijas y les dé instrucción correcta, van a recibir instrucción por otros medios, por otras fuentes. Las redes sociales están listas. Hay una cantidad increíble de recursos que le dicen a los jóvenes cómo vivir y van a aprender de allí. Si usted no les instruye, van a aprender de allí. Imagínense, es como aprender a manejar viendo películas de persecuciones. ¿Qué esperarías de alguien que se aventó toda la serie de Rápido y Furioso y con eso aprendió a manejar? Tienes a alguien que tarde o temprano va a arruinar su vida. Entonces, si como padres no tomamos en serio nuestra tarea de instruir a nuestros hijos, alguien más les va a enseñar. Y los resultados pueden ser catastróficos y pueden causar mucho dolor
a nosotros. Entonces nuestro pasaje comienza con los padres. Y no te guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, no dejes la instrucción de tu madre, involucra a los dos. Y usa dos palabras interesantes, tanto mandamiento como enseñanza. Y mandamiento lo asocia con el papá, que en general tiene autoridad, su palabra tiene peso. Y enseñanza lo asocia con mamá, que tiene más que ver con el corazón, con charlas más profundas, con compartir secretos, pero no significa que el papá no pueda hacer lo mismo o que la mamá no pueda tener autoridad como para hablar con sus hijos de temas sexuales. Involucra a ambos en la casa. Necesitamos en casa hablar claramente y no solo reaccionar cuando ya los problemas se vinieron encima. Ya cuando alguna de las muchachas, perdón por la expresión y por la imagen, pero alguna ya se involucró con un muchacho y ya hay un embarazo de por medio y ya, entonces ya platicamos y nos enojamos y vamos a ver qué hacemos. No esperar a que eso suceda, necesitamos hablar y no solo reaccionar cuando ya tenemos problemas. Deuteronomio 6 al 7 habla a los padres, repítele a tus hijos los mandamientos de Dios, y esos incluyen adulterio, incluyen malas mujeres, incluyen el cuerpo, incluyen santidad. Y háblales de ellos estando en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés en la calle. Lo que habla de que los padres debemos tener la iniciativa, el peso, el valor y el amor suficiente para sentarnos con los hijos y hablar sobre estos temas. Recuerdo una vez un predicador, alguien estaba dando una clase y decía el ejemplo que su hijo adolescente le confesó algo. ¿Sabes qué, papá? Me gustan las mujeres. Y el papá dijo, pues eso es muy bueno, ¿no? Es buena señal. Malo que no te gustaran o malo que te gustaran los hombres, ¿no? Entonces, pero ahí tomó la oportunidad y empezó a exponer la palabra de Dios, de cómo manejar sus emociones, el diseño de Dios, y trabajaron juntos para canalizar todo eso de la manera bíblica. Entonces, una exhortación y ánimo a todos los hombres aquí, todas las mujeres aquí, todos los padres. Necesitamos hablar de esto con nuestros hijos. Si no lo hacemos, el mundo les va a enseñar. Si no lo hacemos, compañeros les van a decir, un tío les va a decir, van a ver el modelo de otros de su edad y van a creer que eso es el modelo correcto. Pero también notar, eso es los padres, pero ¿qué hay de los hijos? Los hijos tienen que escuchar, pero no basta con escuchar, hay que atesorar. Padres pueden hacer un buen trabajo en instruir, pero para que la instrucción funcione, tiene que haber una recepción correcta de la instrucción. Papá, mamá instruyen, los hijos escuchan y lo llevan a su interior y viven por la instrucción recibida. Y notemos los verbos, las palabras que hablan de los mandamientos. Vea la primera palabra del versículo 20, guarda. El mismo versículo 20, no dejes. Versículo 21, átalos. Mismo versículo 21, enlázalos. Y todo apunta a lo que se tiene que hacer con la instrucción recibida. Y note que ninguno de esos verbos da la impresión de solamente escuchar. Todos apuntan a tomar la instrucción y llevarla a lo más profundo de tu ser. No solamente es decir sí, no solamente es asentir. Todo apunta a la idea de profundizarlos y hacerlos parte de tu vida. La idea aquí no es memorizar reglas, sino tomar la instrucción que Dios te da a través de tus padres y hacerlas, convertirlas en parte de quien tú eres. Tomar la instrucción y como si fuera un adorno colgado en tu cuello, vas a una reunión con tus primos, lleva contigo la instrucción de tus padres. Vas a una reunión con otros creyentes, otros jóvenes, y van a ir a pasear, ok, no sueltes para nada la instrucción de Dios recibida a través de tus padres. Estás interactuando con alguien en la escuela o con alguien aún creyente, comenzando conversaciones un poquito ya más de amistad, pero un poquito más profundo, con el deseo de, no sé, algún cortejo futuro. No sueltes la instrucción de tus padres. Abrázalos, átalos a tu cuello, llévalos a lo más profundo de tu corazón en cualquier circunstancia. Estás en un trabajo y te toca interactuar con
con alguien del sexo opuesto y te quedas un momento sin supervisión, no sueltes para nada nunca la instrucción de tus padres. Te van a guiar en todo momento. La sabiduría guía en todo en la vida. Y también note en los versículos en el versículo 22, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Y aquí la idea es que en todo momento, cuando andes en el camino, cuando andes en la calle, en el trabajo, en la escuela, cuando llegas a la casa, reposas, te van a guardar. Cuando despiertes, la instrucción está allí, lo primero del día. En todo momento es la idea, en decisiones conscientes, cuando estás vulnerable al inicio de nuevos proyectos, la instrucción recibida, abrazada y atesorada de los padres se vuelve, podemos decir, te va a servir como un piloto automático. Cuando tomas lo que tus padres te han enseñado por años y lo aceptas, lo analizas, lo comparas con la palabra de Dios, Dios te ayuda y llega a ser parte tuya, en modo automático sabrás qué hacer. Dios te va a cuidar en todos los lugares. Y es la idea del versículo 22, guiarte en todo momento, en toda circunstancia. No solamente nos dice qué hacer cuando llega la tentación, pero el mandamiento, de hecho, en muchos casos te va a evitar llegar a la tentación misma. La instrucción de tus padres te va a ayudar, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a este lugar. Pues es lo que he recibido de instrucción y creo que es lo correcto, entonces no puedo involucrarme con esta persona o yo no puedo a estas horas estar en esa situación. Te van a ayudar a evitar, no solamente a saber qué hacer cuando tengas la tentación, pero en muchos casos te van hasta evitar llegar a situaciones de tensión en pecados sexuales. Pero también el versículo 23, la instrucción ilumina en medio de la incertidumbre, el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Y esto es un eco, un recordatorio de Salmo 119. Recuerdan, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y la idea es un camino oscuro. Llevas una lámpara a tus pies que va iluminando por dónde debes de estar, cuál es el camino correcto. Y esto porque el pecado, hermanos, el pecado siempre se entiende ser como algo atractivo, algo exitoso, como algo discreto que no te va a dar malos frutos, pero sin luz. Uno no se da cuenta, un ingenuo no se da cuenta del verdadero peligro y del verdadero rumbo al que te está llevando el pecado hasta que ya estás adentro. El pecado es oscuridad, es confusión, es engaño, parece derecho, parece inocente, parece placentero, pero Proverbios dice, su fin es camino de muerte. Entonces la instrucción, y también quiero destacar que aquí usa la palabra reprensión, entonces instrucción, enseñanza, mandato, reprensión, disciplina, te van a llevar por el camino correcto. Ponen al hombre, por aquí debes de estar y te evitan caídas catastróficas. Y quiero también destacar que la instrucción es luz. La instrucción no elimina la oscuridad en el mundo. Aún así, buscando la palabra de Dios, aún así van a aparecer personas que te van a inducir a hacer lo malo. No significa que nunca vas a estar expuesto. La instrucción es luz, pero no elimina las tentaciones sexuales, pero sí te va a dar entendimiento, te va a dar discernimiento, te va a ayudar a ver con claridad la realidad de las cosas y en medio de todo lo turbio podrás ver el camino correcto. He pasado un par de situaciones que fueron leves. En algún trabajo, alguna mujer hizo algún comentario que en ese momento a mí me pareció como sin ninguna importancia, como cero. Para mí no tenía ningún valor. Hasta años después recordé, ¿sabes qué? Dios me ayudó. Puso mi mente en orden. No me fue para nada atractivo, así cero, para nada. Pero fue Dios quien me ayudó. Y ahora recordaba, años después, le doy gracias a Dios porque de alguna manera yo estuve en modo, ¿cómo puedo decir? Demasiado inocente. Platicaba con un amigo, conocen a mi amigo Roberto Mieres, platicábamos de casos semejantes, de que alguien hace un comentario y hasta después procesas,
oye, quizás por ahí entre líneas me estaban invitando a algo incorrecto. Entonces, gracias a Dios que me hizo un poco torpe para agarrar esas indirectas. Pero el mandamiento es luz. Te va a ayudar, está en tu corazón, lo atesoras, lo guardas, está en tu mente. Llega la tentación y no fue atractivo para nada, ¿no? Pensemos un poco en Job, cuando hablaba de pecados sexuales, su comunión con Dios, él era tan pegado a Dios que cuando decía, no, si yo he tocado a la mujer de otro, y habla de consecuencias muy fuertes en su contra. Y él decía, yo he guardado mis ojos para no ver a una mujer virgen, ¿no? Entonces, es la relación con Dios. Esta parte es muy importante porque la comunión con Dios es lo que nos va a mantener firmes al final de cuentas. No es tu propia voluntad que dices, yo soy fuerte, yo puedo resistir. No eres tú como muchacha que puedas decir, a mí que se me presente el hombre más guapo de México, yo puedo resistir. En la carne vamos a caer. Solo el Señor nos puede ayudar a mantenernos de pie. Alguien casado puede decir, yo ya tengo 30 años de casado, hermano, yo estoy firme ya. Necesitamos fortalecernos en el Señor, porque solo en Él, en nuestra comunión con Él, en nuestra dependencia de Él, encontramos verdadera victoria en contra del pecado. Pero ahora vamos a pasar a la seducción y el peligro inmediato. Y ahora todo esto porque Salomón dice en el versículo 24, toda esa instrucción de los padres, los hijos recibiéndola, atesorándola, no solamente escuchando, pero guárdala en tu corazón, muy profundo dentro de ti, te van a guardar en cualquier lugar que andes, es como una luz. Pero después dice en el versículo 24, para que te guarden de la mala mujer. Ok, Salomón agarra todo esto y ahora viene con su hijo y le dice, te digo todo esto porque hay mujeres muy peligrosas. Y lo quiero aplicar a ese tema en particular del adulterio, de pecados sexuales. Ese es el punto de Salomón, para que te guarden de la mala mujer. Pero antes de pasar al siguiente punto, ¿habrá alguien que quiera compartir algo, preguntar algo, agregar algo, algún versículo que pueda ayudar a algún comentario? Vamos entonces a la seducción y el peligro inmediato y entramos ya a hablar sobre la mujer en particular. Y lo que hace Salomón primero es presentarnos un retrato de la mujer seductora, cómo se ve la mujer adúltera, pero al mismo tiempo que nos la presenta, al mismo tiempo Salomón, así muy pegado, nos está advirtiendo mucho peligro, hay mucho peligro aquí, mucho cuidado. Es así, pero atrás de ella viene un riesgo muy fuerte. Es como nos presenta a la mujer, mira qué hermosa es, y como si atrás de ella estuviera algo prendido, algo incendiándose, señales de advertencia. Es así, pero mucho cuidado. ¿Y qué es lo que hace Salomón? Primero nos presenta a la mujer, cómo es ella. Dice el versículo 24, para que te guarden de la mala mujer. ¿Y qué la caracteriza? Primero, la blandura de lengua de la mujer extraña. Aquí no hablamos del acto inmoral, pero primero de su poder para atraer y seducir. ¿Y qué es la característica de ella? Primero, seduce con sus palabras, digámoslo de manera más coloquial, tiene mucha labia, habla mucho, tiene un discurso que te hace sentir cómodo, te seduce, compara tu vida con la vida que podrías tener con ella, te hace sentir interesante, importante, atendido, escuchado. Tiene mucha seducción en sus palabras. Lo vimos en Proverbios 4:3. Los labios destilan miel, sus palabras son más blandos que el aceite. En Proverbios 7:2, que veremos la semana próxima, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Todo comienza con halagos, insinuaciones, manipulación emocional. No es una conversación inocente, tiene como propósito el lenguaje es bajar las defensas y atacar. Es hacerte sentir importante, atractivo, mereces atención, mereces caricias. La tentación sexual en Proverbios entra por el oído antes de entrar por el cuerpo. Y cuando veíamos Proverbios, era 4 o 5, 5, perdón, la advertencia sobre tener cuidado en las conversaciones que tenemos con el sexo opuesto. Cuando hablas con alguien y el tono de la conversación empieza a desviarse a dar demasiado valor a tu persona, cuidado con eso. Cuando empiezan a comparar tu vida con la de
tu esposa, con la atención que mereces, o empiezas a desahogarte, es que mi esposa no me atiende, es que mi esposo no tiene tiempo para mí, mucho cuidado con eso, tienes ahí focos rojos que atender. O una mujer atractiva que empieza a venir y decirte que eres atractivo, no sé, que mereces más, que solo ocupamos divertirnos un rato, mucho cuidado, empieza con palabras seductoras. ¿Qué más dice Salomón? Es atractiva a la vista y al corazón, eso es verdad. Dice en el versículo 25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, que veremos a continuación. Pero no codicies su hermosura en tu corazón, es atractiva a la vista y al corazón. Codiciar es porque hay algo hermoso que ves en ella. El pecado sexual, hermanos, no comienza con el acto en sí, pero con el oído y con un deseo que, igual que una semilla, se planta en el corazón, se va regando, se va cultivando, se va alimentando. El que mira, dice Cristo en Mateo 5:28, el que mira, pero mira para codiciar a una mujer, ya adulteró en su corazón. Y Proverbios dice, mucho cuidado porque ella no la codicies en tu corazón. Salomón no niega que sea hermosa. Salomón no niega que a la vista humana sí es atractiva esta mujer. Este hombre sí es atractivo en verdad. Pero Salomón dice, no codicies eso en tu corazón. No permitas que se siembre una semilla y la estés alimentando y dejar que tu mente vaya avanzando más y más. El hombre, Salomón no niega que la mujer sea atractiva, pero una vez que miras, debemos frenar, ir al Señor, traer todos esos pensamientos a Él, esos pensamientos que se quieren formar en la mente y quieren crear un escenario. Y si yo estuviera con esta mujer, y si nos viéramos a tales horas, y si nos viéramos en este lugar, y qué pasaría si sucediera esto y esto y esto y esto, o si mi esposo se pareciera más a este hermano. Todos esos pensamientos, no deje que echen raíz. Vamos de inmediato al Señor. No deje que lleguen al corazón y menos los alimente. No codiciar su hermosura en el corazón. Pero también dice el versículo 25, ni ella te prenda con sus ojos. Con los ojos se puede decir mucho sin hablar. Y es lo que hace esta mujer. Y la palabra prender es cautivar, enlazar, atrapar, seducir. Y creo que todos entienden que los ojos pueden comunicar muchas cosas. Pueden comunicar enojo, pueden comunicar desagrado, puede haber una mirada inocente, pero hay una mirada que intenta atraerte y solo mirando. Solo vistes a alguien y la mujer te mandó una señal con una mirada diferente. Y es lo que hace esta mujer. Con sus ojos cautiva. Su mirada funciona como una red invisible, sumado a su atractivo físico, a sobreexponer su cuerpo. Su mirada es intencionalmente erótica, una mirada que invita y una mirada que quiere controlar. Pero veamos también, hablemos de inmediato. Salomón habla del peligro y las consecuencias inmediatas, versículos 26 al 29, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Este versículo es un poco delicado, pero importante y no tan fácil de traducir ni de interpretar. Pero aquí hay un giro muy drástico. Salomón está hablando de cómo seduce la mujer, pero hace un giro porque pasamos de seducción ahora a puro desastre. El hombre es reducido a un bocado de pan. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón aquí? Ese versículo no es tan fácil, pero es mi percepción que en cuanto a pecados sexuales, el hombre puede ser reducido a muy poco. Y perdón por el lenguaje, pero aquí está en la Biblia, así es la vida, así es la realidad. Para una mujer ramera o prostituta, ¿cuánto vale un hombre? Para una mujer así, el hombre es el salario de un día, es comida para 2 días, es un cliente más y nada más. No importa cómo se llame, no importa cuántos hijos tenga, no importa
a qué se dedique. Perdón por la expresión para los hombres, pero tu vida como hombre ante una mujer prostituta vale, no sé, 1,000 pesos, 2,000 pesos, 500 pesos, una despensa, salario de 2 o 3 días. Eso es lo que vales. No es como que ella tenga precio y quiera cuidarte o tú seas algo muy valioso. ¿Recuerdan? Hay un caso en la Biblia. Este hombre, se me fue el nombre ahorita, ayer estaba pensando en él. En Génesis, ¿fue Judá? No sé. ¿Sabe a cuánto fue reducido este hombre? A un cabrito. Al final, ¿cuánto valió esto? Un cabrito. Eso es lo que, al final eso es lo que costó ese hombre. Y la mujer no era ramera, ¿no? Pero el punto es, el hombre es reducido a un bocado de pan. Eso es lo que realmente vales. En otros casos, no siempre es una mujer ramera, pero sabe que en otros casos una mujer accede a tener intimidad con un hombre por un aumento de salario. Al final eso es lo que valió el hombre. Un puesto, una plaza o algo. Puede ser una competencia. Ganar algo, pues ¿cuánto cuesta? Pues pasar la noche en una habitación. Para una mujer eso es lo que me cuesta ganar esto. Bueno, para otros es producir celos a otros. Y sabe que hay casos muy fuertes, pero para una mujer el hombre es reducido a veces a solo vengarse de su marido. No le importa el hombre para nada, solo quiere vengarse de su marido, de que hizo lo mismo, me hiciste esto, yo te la voy a pagar igual. El hombre es reducido a nada. Y el punto es, hermanos, que en el acto sexual, fuera del diseño de Dios, el hombre o la mujer se vuelven solo una herramienta. Es solamente eso. Pero también hay una diferencia aquí, quiero destacar eso también. Aquí hay una diferencia entre una prostituta y la mujer casada de otro hombre potencialmente conocido. La prostituta va por un pago, es un cliente más, pero la mujer casada es conocida, a veces cercana. Duele mucho, pero a veces en la misma iglesia, a veces amigos de años. El costo de ese momento no fueron 1,000 pesos, 2,000 pesos. El costo es altísimo cuando es una mujer casada. Y el contraste de Salomón es brutal, porque la mujer, dice el pasaje, caza, atrapa, destruye, arruina. Y note esas palabras, la preciosa alma. Aquí ni siquiera es cuerpo, pero el costo fue altísimo. ¿Alguien se involucró con otra mujer casada? Bueno, a diferencia de una prostituta, alguien fue, le pagó, se encerraron, lo que sea que tuvo que pasar. Ahí están sus pagos, quizás no se vuelvan a ver jamás en la vida, pero cuando hay adulterio de por medio, la mujer, el costo fue, no estoy diciendo que una cosa sea mejor que otra, ambas cosas son perversas y horribles, pero el punto de Salomón es, para una mujer prostituta tú eres un bocado de pan, pero cuando hay adulterio, la mujer te arruinó, y arruinó tu alma, lo que da a entender en lo más profundo, y note la preciosa alma, como el costo que pagaste fue altísimo, así exagerado, te costó demasiado, perdiste tu matrimonio, tus hijos, ministerio, todo se arruinó. Y después el daño es inevitable. Esto nos debe de servir a nosotros como una advertencia muy fuerte. Nadie que se involucre en pecados sexuales quedará sin culpa, sin daño, sin consecuencias. Y Salomón hace algunas preguntas retóricas que la respuesta es obvia. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que su pecho, su seno ande? ¿Tomará el hombre fuego? Seno son pecho, abdomen, piernas, aquí. Puedes agarrar carbones, puedes agarrar el asador y vaciártelo aquí y no quemarte. Obviamente eso es una pregunta hasta en cierto modo absurda, porque es lógico, te vas a quemar. No puedes pretender, no me voy a quemar, voy a resistir.
no es verdad, te vas a quemar, eso es clarísimo. Y después hace otra pregunta, ¿no? Como, ¿puede el hombre andar sobre brasas, sobre carbones, sobre leños prendidos y que sus pies no se quemen? La misma respuesta, obviamente que eso no va a pasar. Nadie en su sano juicio caminaría sobre brasas porque sabe sin duda alguna que se va a quemar. Eso es lógica pura. Son datos verídicos y absolutos, Ok, entonces lo mismo es con la persona que se enreda, que se llega a la mujer ajena, no va a quedar sin castigo. Y en este pasaje el punto no es de que hay la posibilidad de sufrir consecuencias, más bien hay la seguridad de que no vas a salir impune. No puedes tocar a otra mujer, no puedes seducir a un hombre y salir libre de consecuencias. Y tan cierto, hermanos, tan cierto como la ley de la gravedad, que si yo suelto ese objeto se va a caer al suelo, tan cierto es que cualquiera que se involucre en adulterio o en pecados sexuales, tan seguro es vas a tener consecuencias por eso. No es de que pues a lo mejor puedes enfrentar algo. Te va a costar y te puede costar muy, muy caro. Son consecuencias muchas veces dolorosas. Lo que entró por los ojos, lo que entró por los oídos, termina al final quemando tu alma. Al final parecía controlable, parecía divertido, parecía atractivo, parecía que lo merecías. Vas a tener sí o sí consecuencias de alguna o de otra manera. El pasaje no dice si caes tendrás problemas, dice si te acercas te vas a quemar y eso es seguro. La estrategia cristiana en contra del adulterio, hermanos, no es resistir en el último momento. La estrategia es evitar a toda costa un escenario que te vaya a meter en problemas. La estrategia no es, bueno, ya que estemos allí, voy a resistir. La estrategia es ni te metas. La estrategia es cuida tus ojos. La estrategia es ve al Señor de inmediato. En cuanto notas un pensamiento que se está saliendo de los caminos del Señor, llévalo al Señor. En lugar de cultivarlos y a la hora de la hora ver qué pasa, no, mejor los evitamos. Y antes del último punto, no sé cómo vamos a ir con pero no quisiera correr. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere preguntar, agregar algo, opinar algo? Vamos entonces a la locura del pecado sexual, versículos 30 al 32. He tenido la oportunidad de hablar con unos 3, 4 casos de personas a quienes aprecio que cayeron en pecados sexuales, en adulterio. En todos los casos, en todos, vi un arrepentimiento y vi mucho dolor en las personas. Todavía puedo pensar en la voz de uno de mis amigos que me habló por teléfono y llorando como que había sucedido en la mañana y me habló como al mediodía. Y el hombre estaba desbaratado. Dijo, no sé qué me pasó. Dijo, Alex, estaba loco, no sé. Y estaba muy, muy, muy dolido. Y oramos juntos y él habló con su esposa ese mismo día. Y fue la gracia de Dios que les ayudó. Porque puedes ver ahora cómo su familia va floreciendo y cómo Dios les está bendiciendo. Pero en todos los casos, hermanos, la gente admitió, estaba tonto, no sé qué me pasó. Fue algo irracional. No sé por qué lo hice. Así es el pecado. Ya cuando lo cometes, volteas atrás y dices, ¿cómo pude echar a perder tantas cosas? Bueno, el pecado es algo insensato y Salomón nos expresa, nos quiere dar el ejemplo, quiere que lo entendamos con un ejemplo, perdón. Y primero empieza con un ejemplo de un ladrón, versículo 30 y 31. Si piensas, está hablando del adulterio. ¿Qué tiene que ver este ejemplo? No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Una pausa aquí. Alguien robó por hambre verdadera. ¿Es justificable eso o no? No. Pero ¿tendrías empatía por alguien que robó porque no había comido en varios días y tiene su familia, ha tratado de conseguir trabajo, no ha tenido trabajo y tiene que llevar alimento a su casa? Es pecado, obviamente.
Pero ¿tendrías algo de empatía por alguien así? Sí. No justificas que lo que hizo está mal, pero entenderías por qué lo hizo. Tache, porque lo hizo. Obviamente hay otras maneras de hacerlo, pero ahorita llegaremos al punto de Salomón. Está mal lo que hizo. Alguien podría, por eso dice, no se tiene en poco. Es decir, no se menosprecia, no se le tiene como un completo malvado al ladrón. Es decir, aún la sociedad puede ver su causa, sus motivaciones. Estuvo muy mal lo que hizo, es pecado. Y quiero dejar muy en claro, es pecado, sí lo es. Pero ese hombre tenía una necesidad. Pero después dice el versículo 31, pero si es sorprendido, tiene que pagar. Y tiene que pagar mucho más caro de lo que robó, 7 veces más. Lo encontraron robando 1,000 pesos y él puede decir es que ocupaba comida, ocupaba una medicina muy urgente, por eso los tomé. Eres culpable. Y cuando te descubran tienes que pagar, robaste 1,000, pagas 7,000. Esa es la idea, te va a costar demasiado caro. Lo que hiciste puedes apelar a que era una necesidad, pero aún así tienes que pagar. Y el punto es este, hermanos, es duro, pero el robo se puede restituir. Aún si tienes que vender todo lo que tienes para pagar, es el punto de Salomón. Entregará todo el haber de su casa. Se puede compensar. La vida sigue, es material mayormente, ¿no? No sé si en tu casa descubrieran que en tu trabajo habías estado robando, pero también están muy conscientes de una necesidad muy, muy urgente que había en tu familia. Te va a dar mucha vergüenza, es pecado, llevarás reprensión, pero al final puedes pagar, puedes confesar todo lo que hiciste. Ya no es lo mismo, pero aún así puede la vida continuar. Tu familia no se desmoronó. En tu trabajo puede ser que te corran, puede ser que si tienes un patrón muy comprensivo, te llamen la atención fuertemente, tengas que pagar y puede ser que te dejen conservar tu empleo, algunas restricciones, no sé, pero aún así tienes que pagar. Pero el punto es que la vida sigue, el daño es mayormente material, pero el que comete adulterio es realmente necio. El que comete adulterio es falto de razón. Si robas por necesidad, te descubren, pagas, es muy penoso, pero puedes volver a tu casa, puedes volver a tu trabajo, puedes dejar todo esto atrás. A mí me da mucha vergüenza cuando pienso eso en mi niñez, pero de niño fui a Soriana, a una de esas tiendas, y robé cartitas de básquetbol. Me sentí terrible después, me sentí terrible cuando me descubrieron. Y gracias a Dios que me descubrieron. Pero se siente mal, pero mis padres no me echaron a la calle, pues. Mi hermano fue cómplice conmigo y nos agarraron y seguimos la vida. Ana no nos expulsó de su relación como hermanas, ¿no? Mi familia no supo, la iglesia no supo, mis primos no supieron, regresé a la escuela, la vida siguió. Tengo esa carga desde niño, ya más grande fui, confesé a la tienda y todo, pero al final pues fue un robo y yo no tenía necesidad. Pero ¿cuál es el punto de Salomón? El adulterio causa heridas que son muy difíciles de reparar. Y el adulterio, y el punto aquí es importante, ese es el punto, no tiene justificación, ninguna, por ninguna parte que le busques. El adulterio, dice otras traducciones de la Biblia, que quien comete adulterio no tiene corazón. Otras traducciones dicen no tiene juicio, no tiene cordura, no hay una necesidad real, no hay un asunto de vida o de muerte. Tener intimidad no es vital para la vida, es bueno, es saludable para el matrimonio, es el diseño de Dios, pero, perdón por la expresión, pero si no tienes intimidad no te vas a morir. Y si no tienes intimidad, si eres soltero y mueres sin haber tenido intimidad, no es que tu vida va a ser más corta o peor o te va a dar un infarto porque ocupabas tener intimidad, eso no va a pasar. A ningún esposo, ninguna esposa, nadie se va a morir porque ocupaba intimidad y no la recibió. No hay nada justificable, no es vital para la vida, no tienes una familia que está muriendo de hambre y por eso ocupas tener adulterio. No es así. Nadie muere por necesidad sexual, no es un tema de supervivencia, es satisfacción física que causa un mal horrible.
Por eso dice Salomón, corrompe su alma, daña y corrompe a su alma. Es porque daña en lo más profundo de su ser a sí mismo y a otras personas. Daña a su esposa, daña al esposo ajeno, daña a la familia, daña a la iglesia, daña al trabajo, daña a la sociedad, se destruye a sí mismo. Una de las traducciones de la Biblia dice, no tiene entendimiento, es falto de corazón, le falta la capacidad de pensar, es un necio total, es un torpe, es no tener cabeza. Y todas las traducciones coinciden, se destruye a sí mismo. Y la Biblia, que se llama traducción en lenguaje actual, dice, pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez. Así lo traduce una de las Biblias. Porque no tienes, por más que le busques, no hay como que, bueno, aquí hay un argumento a mi favor. Claro que no. No iba a pasar nada si no cometías adulterio. No se iba a extender tu vida, no te ibas a sentir mejor de salud, no tienes nada justificable que decir. El pecado sexual es una locura de un nivel muy, muy alto porque arriesga todo por un placer momentáneo. Arriesga todo por minutos de placer a cambio de años de consecuencias. Destruye lo más valioso, no el dinero. No bienes. El que roba va a pagar. Pero el que comete adulterio, lo que pone en juego es carácter, reputación, relaciones, familia, matrimonio. El hambre amenaza la integridad física, pone en riesgo algunos órganos, pero la lujuria amenaza el alma y vea el costo tan diferente. Ok, robas, quizás vas a perder tu carro, quizás vas a perder toda la quincena completa, pero cometes adulterio, ¿qué haces? No puedes pagar con la quincena. ¿Cómo restituyes eso? No puedes. 1 Corintios 6:18, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es un pecado hacia adentro, corrompe tu propia identidad. Y después algunas consecuencias. Versículo 33, heridas y vergüenzas hallarás. Aquí hay entre el costo, el pago, por eso el tema, ¿qué tan costoso es caer en adulterio? Bueno, te va a producir heridas visibles y heridas invisibles. Te vas a quemar. Después Salomón avanza, te vas a quemar, es muy necio, pero ahora no hay vuelta para atrás, vas a recibir heridas. ¿De qué tipo? Pues heridas físicas en algunas culturas antiguas, el adulterio, y unas no tan antiguas, el adulterio era pagado con muerte, con prisión, con azotes. En la Biblia agarraban a algunos adulterando, los apedreaban. En algunos países musulmanes, algunas leyes medio clandestinas y que no se hacen públicas, gente sigue muriendo por ser adúlteros. Les cortan las manos, les cortan los miembros, los mutilan por cometer adulterio. Pero también hay heridas emocionales, sociales, familiares. No solamente es un acto privado, es una serie de heridas en cadena. Se causa un dolor terrible en el esposo, en la esposa, el saber que la pareja se metió con alguien más. Se causa un dolor terrible en los hijos, el saber que se violaron, todo lo que les enseñó para que tan fácil se haya ido con otro o se haya involucrado con un muchacho o una muchacha. Hay heridas que son muy, muy profundas, pero también vergüenza. En sociedades como Israel antiguo, la dignidad era muy importante. El adulterio causaba vergüenza a un nivel devastador. En las culturas árabes, la dignidad de una persona iba por delante, entonces adulterio causaba mucha, mucha, mucha vergüenza. Y lamentablemente, el adulterio es como una sombra que persigue a alguien a todas partes. También causa una afrenta imborrable, dice por versículo 33, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Dios, hermanos, y quiero aclarar esto y dejarlo fijo allí, Dios puede perdonar cualquier pecado, incluso adulterio, incluso fornicación, pero hay consecuencias terrenales que van a permanecer contigo mientras vivas. Y a veces, aunque ya no estés aquí, las consecuencias van a afectar a otras personas que sigan, a tus hijos, a la iglesia, a otras personas. El pecado, dice Matthew Henry, el pecado puede ser perdonado, pero el escándalo permanece. Hay perdón, sí, pero la gente no olvida que Steve Lawson hizo este pecado. La gente no olvida que este otro por acá cayó en ese otro pecado. La gente no olvida de Ravi Zachariah, que se metió con varias muchachas.
Y también otra consecuencia es la furia del mismo esposo. Esa es una consecuencia de la que no hemos hablado antes, pero la reacción humana del agraviado. Versículo 34, porque los celos son el furor, y la palabra furor aquí habla de fuego prendiéndose, de ira acumulándose y acumulándose. No perdonará en el día de la venganza, no se te dará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Aquí los celos se presentan como una fuerza explosiva. En la antigüedad, la honra de un marido estaba conectado a la fidelidad de su esposa. Aquí no es enojo, no es como que el esposo se puso muy triste. Dañaron el honor del esposo y para ellos eso es algo muy fuerte, es un golpe durísimo al corazón. No es una indignación personal, que tiene que ser vengada. No sé si recuerdan la historia de Jacob y sus hijos. Tenía una hija que se llama Dina. Por ahí un hombre llamado Siquem durmió con ella, le gustaba, al parecer se gustaban mutuamente, lo que sea que haya pasado, pero se rompieron todos los protocolos de una relación, solamente se acostaron y los hijos de Jacob estaban muy enojados. Y llegaron a un acuerdo, bueno, vamos a emparentar con ellos, ¿sabe la historia? Vamos a intercambiar ganado, tierras, etcétera. Y parece que las cosas se estaban queriendo arreglar, pero después Simeón y Leví se levantaron y empezaron a hacer matadera de hombres. Agarraron sus mujeres, sus niños, sus bienes, y Jacob, ¿qué me han hecho? Todos los vecinos se nos van a venir encima. Y la respuesta de Simeón y Leví es, ¿tenía que tratar a nuestra hermana como una prostituta? Ya no se registra la respuesta de Jacob, pero ve lo que puede ocasionar el adulterio, la furia en este caso fueron sus propios hermanos, pero el costo puede ser muy, muy grande. Charles Bridges dice que la violación del vínculo matrimonial despierta pasiones más profundas que cualquier pérdida material, y sabe que si quieres ver a un hombre quizás en su estado más furioso, será en un contexto en que alguien cometió adulterio con su esposa. Vas a ver a ese hombre en su estado más furioso. Y hay quienes agarraron pistolas y fueron a ajustar cuentas. Hay historias reales de la familia. Del lado de mi mamá es gente bien, que la generación antigua era gente bien brava, en un rancho allá en Veracruz, un rancho chiquito. Ahí había casos de adulterio y agarraban machete. Todavía recuerdo, mi mamá nos contaba cuando mis papás se conocieron, no era una sociedad en la que pues viene un muchacho y está platicando con mis hijas. Mi abuelo Elías llegó a la casa de estar trabajando en el campo, vio a mi papá por primera vez en su casa y traía el machete en la mano y le dice, pues, ¿qué hace usted aquí? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de mi papá? Me quiero casar con su hija, la segunda vez que se veían. Pero el punto es, el hombre cuando ve su dignidad comprometida y en una cultura como la de Israel, el hombre no va a perdonar. Aumenta la recompensa, dile, te doy todos mis bienes, te doy 4 casas, pisoteaste su honor, el dolor es tan fuerte, no hay manera en la que puedas pagar. Y solo termino, ¿cuál es el mejor remedio? Evitar. ¿Cómo? Regresamos al principio, instrucción. La palabra de Dios, tu comunión con el Señor, seguir a Cristo de cerca, guardar profundamente en tu corazón la palabra de Dios. ¿Cuál es la solución? Instruye a tus hijos. Escucha a tus padres, atesora su reprensión, atesora sus consejos, abraza la sabiduría de Dios. Métase más y más en la Escritura, a conocer a Dios de un modo más profundo, íntimo, creciente, día a día. Y cuando nos sentimos débiles, corramos a Él de inmediato. Entenderlo a Él, cómo es Él, su carácter, sus atributos, es la respuesta para tener la victoria sobre el pecado. No es que te vas a hacerle fuerte. Pablo lo dice, ¿quieres estar firme? Cuidado. Estás confiando en ti, muy probable vas a caer. Regresamos al principio. Guarda el mandamiento, la enseñanza. Te van a cuidar de la mujer extraña.